Cuando yo tenía 15 años, decía, yo voy a ser millonario, lo único que me falta es la plata. Y realmente, a pesar de que estaba en una circunstancia económica muy desafiante, tanto que apenas tenía la comida, yo tenía como esa certeza. Sin embargo, el camino para llegar allá fue muy desafiante, largo y penoso, porque no sabía muchas de las cosas que hoy te voy a decir en este video. Hoy te voy a decir cuál es de verdad la diferencia, cuál es la diferencia entre los millonarios, a qué millonarios, de qué millonarios aprender, porque hay millonarios que de los que yo no quiero aprender y hay otros de los que yo quiero aprender. Segundo, hablaremos de lo que los millonarios critican de los pobres. ¿Y por qué vamos a hablar de eso? Porque la fórmula para ser millonario no es difícil, es simple, pero donde nos quedamos es en la interpretación que le damos a ese camino y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que no puedo hacer cuando yo esté junto a un millonario. Y te voy a contar cómo, a pesar de que yo empecé muy pobre y me ubiqué económicamente muy bien y estuve rodeado de gente muy rica durante décadas, sufrí por plata. Y te voy a decir por qué. Y cuando hice ese cambio, aunque no estaba rodeado de millonarios, me volví millonario e hice un cambio impresionante en mi vida. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces yo quiero que tú estés aquí participando. Vamos a poner por el chat. Yo voy a estar aquí comentando, viendo sus comentarios para los que están en live. Y de verdad, muchas gracias por estar aquí y vamos a empezar esta reflexión porque yo quiero que tú participes y te des cuenta qué es lo que te está alejando de tener libertad financiera. Bueno, vamos a comenzar primero con de qué millonarios aprender. Hay dos tipos de millonarios. Unos que son los aparentes, los que yo llamo los ricos pobres, que están todo el tiempo ricos, pero que, que están sufriendo por dinero, que están sufriendo por mantener su estatus, eh, que no tienen una solidez financiera, que, que viven para aparentar. Y un ejemplo extremo de eso son algunos de los influencers que aparecen con automóviles lujosísimos o mansiones o mil cosas, pero que en últimas están muy frágiles financieramente. Y realmente yo me siento, cuando yo veo a esos muchachos o esas muchachas, me siento muy compasivo porque yo sé para dónde van y me parece injusto porque todo lo que están haciendo no es porque sean malas personas, no es porque sean unos brutos, porque si no, no hubieran llegado a donde, a donde han llegado, sino porque no saben muchas de las cosas que estoy compartiendo contigo, que voy a compartir contigo y que en últimas, con la mejor intención, los va a llevar a la quiebra. Bueno, yo quiero comenzar leyéndote y contándote de mi primera salida a Estados Unidos, cuando yo tenía 25 años. Y eso es parte de mi próximo libro que estoy ahora en el proceso de publicar, que se llama Si lo hubiera sabido antes. Bueno, salí de Colombia, soy colombiano, por primera vez cuando tenía 25 años. En aquel entonces yo era un abogado recién graduado con ingresos que para mí eran una fortuna comparados con los de mi época de estudiante, en los que apenas tenía con qué comer. Yo no hablaba inglés y había viajado muy poco y aún dentro de Colombia no tenía muchos viajes. Y te digo, viajar a Miami ahora para algunas personas es increíble, pero hace 25 años era muy pocas personas viajaban a Miami. Así que inicié ese viaje, lo hice con mi novia y su adinerada familia. Yo tenía algunos cientos de dólares en efectivo en el bolsillo y había logrado que me aprobaran en Colombia una tarjeta de crédito American Express que tenía un cupo muy limitado. Yo no tenía ni ahorros ni ingresos fijos, pero me sentía millonario.
ya que nadie de mi familia había viajado nunca fuera del país, y menos con una tarjeta de crédito con crédito ilimitado, ¿me entiendes? Mi suegra era alemán y mi suegra era colombiana de una familia alemana. Ambos eran gentiles y generosos conmigo, y ellos sabían que yo apenas estaba comenzando con mi carrera y que mi familia tenía muy poco dinero, pero no sabían lo verdaderamente difícil que había sido para mí. Mi novia y su familia habían sido ricos durante generaciones. Ella era una muchacha hermosa y sencilla que se había enamorado de un muchacho luchador y pretencioso que quería comerse el mundo. En Miami, cuando llegué, todo me pareció fascinante, las hermosas playas. Yo apenas había ido un par de veces al mar en mi vida, las avenidas, los están todo limpiecito, los edificios imponentes, la vista a la elegancia de del apartamento de mi suegro, las piscinas, los centros comerciales, todo me impresionó. En aquel viaje, por primera vez, alquilé un automóvil. Era nuevo, último modelo. Uy, olía delicioso. Mi carro en Colombia era viejo y destartalado. Cuando yo lo condujo por las calles de Miami, me sentí el hombre más poderoso del mundo, detrás del volante de ese auto que olía nuevo, por esas avenidas que me parecían imponentes y en las que andaban en la mayor parte del tiempo perdido. Mi novia era mi guía, hablaba un inglés perfecto y me explicaba que en su familia se consideraba de mala educación hablar de dinero. Cuando salimos de compras, a ellos no les interesaba tanto las marcas y los precios. Lo que compraba es lo que se veía bien, pero que buscaban siempre la mejor oferta, cuando a mí todo me parecía barato en comparación con lo de Colombia, por lo que a mí no me importaba ni siquiera la mejor oferta. Ellos no compraban por impulso, ellos tenían un presupuesto. Y yo cuando estoy leyendo esto, ve mirando cuáles son los hábitos que tú tienes, que son parecidos a los de ellos o parecidos a los que yo tenía en ese momento. Ellos no compraban por impulso, ellos tenían un presupuesto, ellos vivían muy bien, pero todos sus gastos estaban pensados y planificados. Yo, en cambio, compraba lo que me gustaba, regalos para toda la familia. Pero ¿por qué iba a preocuparme si tenía tarjeta de crédito y estaba ganando bien? Me merecía esa vida después de todos los sacrificios que había pasado en mi vida. Mis suegros eran millonarios y yo no. Ellos tenían presupuesto de compras y yo no. Ellos le preguntaban a sus amigos la mejor opción y entre el grupo de amigos se felicitaban por encontrar la alternativa más económica. Yo compraba por impresionar y mostrar a mis amigos. Ellos no compraban por marca, sino por calidad. A mí la marca me deslumbraba. Ellos pensaban en sus gastos anuales y todo gasto mensual lo multiplicaban por 12 meses antes de tomar una decisión. Yo pensaba que de alguna parte sacaría para pagar la tarjeta de crédito cuando llegara. ¿Quiénes se pueden decir aquí? Yo soy culpable de eso. Ellos no se dejaban presionar por los vendedores porque sabían qué querían comprar. En cambio, a mí cualquier vendedor me vendía lo que quería al precio que quería. A ellos les parecía horrible pagar intereses y cuando querían algo lo compraban pagándolo en el momento y ahorrando y planificando antes de comprar. Para mí, pagar el 1 o 2% me parecía poco. Pensaba, pues, un dólar de 100 no es nada, o sea, 1% no es nada, y estaba orgulloso de mi crédito ilimitado con American Express, aunque después el interés fuera más del 20%. Solo me preocupaba que pudiera pagar la cuota del mes. Ellos pagaban en efectivo y yo lo hacía todo con tarjeta sin pensar el coste adicional del coste de los dólares, del cambio de los dólares o de la tasa de interés. Por supuesto, cuando llegué a Bogotá pasé las duras y las maduras para pagar la tarjeta y todas las deudas que contraje en aquel viaje. En mi lista anterior se ve perfectamente cómo mis suegros y yo teníamos un pensamiento muy diferente en cuanto al dinero. Y aunque ahora lo veo muy claro, tardé décadas en darme cuenta cuando realmente ellos conocían las reglas del juego y yo no. 2 años después de ese viaje, me casé con esta novia y ella fue mi esposa durante 30 años, en los que me mantuve viviendo con mis pensamientos y hábitos de consumidor, gastando más de lo que ganaba. Básicamente trabajaba para el dinero sin buscar que el dinero trabajara para mí. Ni mis suegros ni mi esposa pidieron jamás que gastara más de lo que ganaba.
Yo solo me metía en deudas, en viajes, en muebles, en automóviles, pero ellos se daban cuenta perfectamente de cómo yo malgastaba mi plata. De hecho, recuerdo que un día uno de mis suegros me vio desbordado por mis gastos y discretamente me preguntó, oye, Carlos, seguro que puedes pagar eso, no es mucho. Y yo, con el estómago ardiendo de angustia y mi cabeza cerrada y arrogante, respondí, no, 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 no hay problema. Mi intención no era mala. Fíjate, pues yo solo quería mantener un buen nivel de vida para mi familia. Quería evitar que mis hijos tuvieran las mismas necesidades que yo pasé en mi infancia y en mi juventud y que pudieran disfrutar de las comodidades posibles. Pensaba en trabajar lo más duro posible, en ganar lo más duro posible, en usar toda la deuda que me dieran, porque eso significaba para mí tener éxito financiero. Imagínate, el éxito yo lo medía en cuánta deuda tengo. Si me dan buenos cupos de crédito, significa que estoy teniendo mucho éxito, no importa que yo pague los intereses que sea. No sabía cuánto me costaba cada crédito, solo me interesaba que pudiera pagar la cuota cada mes. En mi caso, la motivación que tenía para salir adelante y progresar actuaba en contra mía. Me metía en cuanto negocio podía para ganar más dinero, pero en cuanto más ganaba, más me endeudaba y más problemas financieros generaba. Pensaba que dado que yo podía comprar algo y darme gusto o darle gusto a mi familia, entonces estaba bien económicamente. Si yo puedo pagar, no importa que sea reventando las tarjetas de crédito, yo estoy bien económicamente. En vez de reconocer en el desastre en el que estaban mis finanzas, reconocer mis errores o reconocer que yo no estaba siendo humilde en ver qué estaba haciendo. Como puedes imaginar, quebré en varias ocasiones. ¿Cierto? Poco a poco fui saliendo de dos malas por el camino y aprendí a no endeudarme por impulso y a bajar mis gastos. Era como un automóvil a máxima velocidad que podía avanzar en cualquier vía, subida, bajada, pantanos, autopista, pero yo no tenía rumbo, ni dirección ni propósito, no sabía para dónde iba, pero quería ir rápido. Lo peor es que pensaba que tenía mis metas claras porque me proponía ganar una suma y no lo lograba. Quería comprar algo y lo hacía. Y al final, tras muchas quiebras y sufrimientos, comprendí la clave. Mis suegros tenían pensamiento inversionista y yo de consumidor. Imagínate, quiero que te des cuenta, aquí vamos a hablar del rico, perdón, que tengo una gripa, del rico que yo quiero aprender, no del rico aparente como era yo, rodeado de personas que tenían dinero, ganando buen dinero, pero eh, totalmente quebrado. El rico que yo quiero es la persona que es organizada, que controla su dinero, la persona que hace su presupuesto, la persona que no compra por apariencia, ni por marcas, ni por impulso, sino compra o toma decisiones porque es lo mejor para su plan largo. Entonces, hay de esos dos tipos de ricos. Ahora, ¿cuáles son aquellos errores que cometemos junto a los millonarios? Yo lo he oído muchas veces en eso, en los multiniveles, que dicen fake until you make it. Dice, aparenta hasta que tú lo logras. Y es como que le dice a la persona, si usted vive bien, muestra que usted puede vivir bien. Entonces voy a vivir rodeado de personas con dinero y empiezo a vivir por encima de mis posibilidades y empiezo a competir con ellos que tienen dinero, que ellos no están compitiendo conmigo, yo estoy compitiendo con ellos y a nadie le importa un bledo si yo me endeudo o no me endeudo, porque esa es mi responsabilidad, yo soy un adulto. Entonces, esa es la forma de quebrarse junto a los millonarios, esa es la forma de utilizar la riqueza para irse para un hueco. Ahora, ¿qué los millonarios de los que estamos hablando, que son los que tienen pensamiento de inversionista, qué critican de un pobre? ¿Qué critican de un pobre? Los millonarios ¿qué critican de un pobre? Critican que eh, no asuma responsabilidad, critican que
Hay una cosa, ay, que aquí, que el multinivel, no estoy hablando mal de los multiniveles, señores, los que están peleando con todo el mundo, no estoy hablando mal de los multiniveles, estoy diciendo que hay expresiones de motivación que no son buenas, esa es mi opinión. No que los multiniveles se mandan nada. Ahora, ¿qué critica un millonario de estos de un pobre? Un millonario, un pobre, em, de ese pensamiento, más que de pobre, es del pensamiento de consumidor, que no hace presupuesto, que es desordenado con la plata, que bota el dinero, que gasta más de lo que puede, que vive por encima de sus posibilidades, que aparenta, que fanfarronea. Mira, cuando una persona tiene ese pensamiento de millonario, puede uno en un minuto puede saber si alguien tiene plata o no, por la forma como habla. Porque la persona em, que tiene pensamiento de consumidor se está quejando todo el tiempo. La persona que tiene pensamiento de consumidor le echa la culpa a los demás de su situación financiera. La persona que tiene pensamiento consumidor usa sus emociones para amargarse. En cambio, quien tiene pensamiento inversionista usa su pasión y sus emociones para crear lo que quiere. Y mira, es lo que tú has hecho cuando tú has logrado resultados. Y yo te puedo prometer que si tú estás aquí viendo este programa y viendo este video, es porque tú has logrado cosas que te han ayudado a progresar. El punto es cómo puedes progresar más rápido y con menos drama. ¿Cómo puedes lograr lo que tú quieres con las ventajas, utilizando las ventajas de las leyes de la riqueza, porque son ciencias las leyes de la riqueza? Bueno, antes de entrar a unas preguntas, yo quisiera que me digas cuáles son de estos hábitos los que tú reconociste. ¿Cuáles son los hábitos que tú reconociste de pensamiento de consumidor? ¿Cuáles son los hábitos que yo tenía con mis suegros que tú tienes y que te mantienen en la pobreza? Por ejemplo, a ver, me pueden escribir por el chat, por ejemplo, comprar por marca, ¿cierto? Comprar por apariencia, no hacer presupuesto. ¿Qué más? ¿Cuáles son aquellos hábitos que tienes que te mantienen en la trampa de la rata? Comprar por impulso, comprar promociones, cosas que no necesitas, no tener presupuesto, aparentar. Imagínate aparentar, qué estupidez. ¿A quién carajo le importa? Pensar que lo mío no vale nada. Exacto, por eso regalo la plata, porque no vale nada. Dejarme guiar por la emoción. Imagínate, comprar por moda, usar los cupos de las tarjetas de crédito sin saber cuánto me está costando ni para qué. Mira todo te imaginas lo que tu vida puede cambiar si tú cambias algunos de esos hábitos. Porque como tú me has oído mis videos y has visto mis videos, ay, pues, además te quiero invitar a mi webinar gratis. Acá está el link en donde te cuento mucho más de mi historia y mucho más de los pasos de cómo compré mis primeras propiedades sin dinero de los bancos y cómo compré mis primeras propiedades con renta, con opción de compra, con financiado con el dueño, con poco dinero. Te quiero invitar, acá está el link para que lo veas porque está espectacular. Bueno, entonces quiero que mires que son esos hábitos los que te alejan. Yo pude estar rodeado de la riqueza durante décadas, pero seguía siendo un rico pobre. Entonces, lo que yo quiero es que ahora te mires lo que tú puedes realmente
hacer para cambiar tu vida? Bueno, entonces vamos a hacer algunas preguntas. Entonces quiero que hagan algunas preguntas. Bueno, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Bueno, esa es la primera que yo les digo es esto, es mi situación financiera depende de mí. En vez de echarle la culpa a mi país, a los políticos, a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, a mi esposa, todo, es decir, yo estoy bien por lo que he logrado, es porque yo lo he hecho bien, lo que no he logrado son mis errores. Si alguien tomó ventaja, yo dejé tomar ventaja, yo he sido desordenado. Asumir la responsabilidad es lo primero y decidir que no sabes. Mira, una de las cosas más importantes que yo te sugiero es decidir que no sabes, porque a mí lo que me mantuvo en la estupidez financiera durante décadas es que yo sentía que como ganaba plata, yo era un genio, yo era un duro para ganar dinero, yo podía crear el dinero que fuera porque pagaba todas las deudas. Eso es la estupidez, cuando yo me paro y digo, no tengo ni nada más idea de cómo manejar mi plata, yo tengo que dejarme enseñar. Eso es lo importante, es empezar y dejarme enseñar. Bueno, ¿qué otra pregunta tengo? Gracias. Mi esposo no me apoya, dice Flor. Mira, mi esposo, mira, es difícil comenzar a trabajar con las parejas, pero no le eches a tu pareja, no lo culpes de lo que tú no estás haciendo, hazlo mejor y lo que puede pasar es que tú vas a crear la libertad financiera si tu pareja no la cree. Pero tú empieza a cambiar lo que depende de ti. No es en contra de tu pareja, pero es en favor tuyo. Ahora, ¿cómo invertiría $1,000? Creo que esa fue la pregunta ¿cómo invertiría $1,000? ¿Cierto? Bueno, ¿qué haría yo si comenzara con $1,000 hoy? Les voy a decir. Lo primero es, la ventaja de esta época es la posibilidad de empezar a ganar plata con cursos cortos y buenos. Entonces, lo que yo haría, por ejemplo, si me gusta cómo ganar dinero por Instagram o cómo crear mi producto en línea, lo que yo haría sería empezar a ver videos gratis en YouTube o a oír podcasts del tema que yo quiero aprender, a leer libros. Mira, todos estos libros, yo muchos me los he leído, no me los he leído todos, ¿para qué te digo? Pero muchos no solamente los he leído, sino los he leído varias veces, los estudio. Y cuando ya estoy educado, busco el mejor programa que haya de gente y puedo empezar con un programa de $100. Nosotros, las personas que tenemos el mercado de cursos, empezamos con uno de $100, uno de 500, entonces empieza por uno de 100 o uno de 50, porque ahí ves si lo que te ofrece la persona tiene calidad. Y ahí lo haces y lo aplicas porque mira, ay, es que compran cursos, pero no me pasó nada. Yo compré su curso y todavía sigo pobre. Pues claro, si no mueves el trasero, ¿cómo va? Entonces, aplícalo. Entonces, compra el programa de $50. Después compra uno de 100, de $500 y vas aplicando. Y si tú lo aplicas bien y es un buen programa, el mismo programa te va a dar para crecer y para crecer y educarte financieramente. Ahora, no vayas a dejar tu trabajo, no vayas a renunciar porque ahora sí te la voy a meter toda. No, métete poco a poco. Eso es lo que yo haría, comenzar poco a poco, realmente a crecer. Bueno, ¿qué otra pregunta? Y ya nos quedan unos minutos para terminar hoy. ¿Qué otra pregunta tenemos hoy? ¿Cuál ha sido mi peor error financiero? Bueno, he tenido muchísimos, 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 muchísimos. Bueno, el primero que yo voy a mencionar dos. Uno general que ya lo han mencionado varios acá en el chat, que es el invertir por emoción o por impulso. Eso sí, lo cometí muchas veces en mi vida. Realmente muchas veces lo cometí. Pero el error más estúpido es el hacer negocios por ayudar a personas que están quebrados. Es
voy a meter mi platica para ayudar a alguien. Y esa es una frase muy común que seguramente la has oído. Cuando se hace un negocio con una persona que no es exitosa con la plata ni con el dinero, dice, la persona que tiene experiencia se queda con el dinero y el que tiene dinero se queda con la experiencia. Mira, yo he perdido, porque no solamente perdí el dinero, sino que como eran personas que no valoraban el dinero y yo era el que tenía el dinero, terminé en pagando deudas adicionales porque no fui suficientemente claro con eso. Entonces, comienza por hacer, mira, todo lo que hablamos en el canal es simple, 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 simple. Enfócate en una cosa, edúcate financieramente, mantén la disciplina. Mira, Larry, ¿deseas saber sobre mis charlas? Mira, entra aquí al link. Las personas que quieran saber más sobre mis programas, pues mira, este webinar gratis, acá lo puedes ver y puedes aprender cómo puedes crecer más financieramente con bienes raíces. Bueno, me gustaría trabajar como un mentor como tú. Puedo enviar mi hoja de vida. Bueno, los que envíen la hoja de vida y si hay, en mi empresa hay buenas posibilidades y hay personas que entran. Califica, si funciona, funciona. Eso sí, realmente nuestro objetivo es ayudar a las personas. Bueno, la última pregunta. Carlos, digo, ¿qué libros de finanzas me recomiendan? ¿Cuáles son los favoritos? Bueno, mira, realmente las finanzas, en los libros de finanzas, yo te recomendaría los mismos que oímos mil veces. El, a ver, adicionalmente al hombre más rico de Babilonia y al de Kiyosaki, por favor lee los 7 hábitos de las personas altamente eficientes de Covey, porque te ayuda a crear un plan de vida largo. Porque es que el problema de las finanzas no es, mira, las finanzas son fáciles, es gastar menos de lo que uno gana y ahorrar e invertir bien. Eso es fácil. Eso, el concepto te lo explico en 30 segundos. Donde es difícil es donde nos quedamos en el camino. Por eso es importante trabajar con el pensamiento. Hábitos atómicos, eso está bueno. El club de las 5 de la mañana es espectacular porque realmente así es. Mira, todos los amigos que yo tengo y amigas que son súper exitosas, mira, nos levantamos temprano y cuando ya es a las 9 de la mañana, que la mayoría, 8 de la mañana está comenzando, nosotros ya llevamos medio día trabajando. Mira, hay mil posibilidades, pero la mente millonaria es otro libro espectacular, espectacular. Ahora, lo que yo te quiero decir es, mira, hay unos que son especializados en leer y en ver todos los videos, en hacer todos los cursos y en no hacer nada. De verdad, no te hagas ese daño. Yo sé que tienes una buena intención. Comienza a aplicar lo que tú estás aprendiendo. Tú tienes muchísima información. Mira, si tú no tuvieras éxitos e información, no estarías aquí. Tú tienes un elemento de pensamiento inversionista, expándelo. Por ejemplo, a las mamás, y ahora que estamos en el Día de la Mujer, felicitaciones para las mujeres que, ay, no, perdón, eso. Perdón, las mujeres, no, es que yo he educado a mis hijos, pero yo no sé de negocios ni nada. Mira, el pensamiento de educar un hijo es el mismo pensamiento inversionista. Es un pensamiento de largo plazo, es un pensamiento de balance, es un pensamiento de planificación, es un pensamiento de disciplina, es un pensamiento de flexibilidad, es un pensamiento de enfocarse en aprender cosas nuevas para hacerlo mejor, porque ¿quién nos enseña a educar hijos? Eso. Pero ¿saben una cosa? Eso es el mismo pensamiento que te sirve para hacer negocios. Y tú puedes empezar, solamente empieza pequeño, confía en ti, empieza pequeño. Si a veces, si oyes consejos que te parecen muy buenos, que la persona habla muy bonito, pero no entiendes un carajo, no hagas eso. Si tú no lo entiendes, no lo hagas. Y claro, un inmueble al año no hace daño. Ese es un libro espectacular. Y ahora estamos listos trabajando para en mi próximo libro, que será por ahí en abril, deberá estar saliendo.
si lo hubiera sabido antes. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Por favor, empieza a darme los comentarios qué aprendiste hoy, para qué te sirvió esto, qué reflexiones tienes que te van a ayudar a cambiar y de verdad te agradezco que estés acá porque sin ti no vale la pena lo que yo estoy haciendo. Y realmente yo leo los comentarios, me entusiasmo, me conmuevo, me alegro con los comentarios de ustedes, de verdad. Muchas, 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 muchas gracias, de verdad. Y recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que tú quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Chao.